Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la última clase del curso en donde estaremos tratando acerca de MLOps. Ya, entonces MLOps es un concepto relativamente nuevo y va de la mano con el desarrollo de proyectos que involucran de alguna manera modelos predictivos y no es un término general que nos conduzca de alguna manera a desarrollar este mismo proyecto, sino que es un conjunto de distintas prácticas, ya sea, por ejemplo, tomadas de la ingeniería de software, del desarrollo ágil, entre otras cosas, que nos van a permitir desarrollar, diseñar, desarrollar, probar, desplegar y mantener modelos de Machine Learning en producción, que es justamente estos eh, 5 conceptos que salen en esta parte de acá. Ya, entonces, tienen prácticas efectivas para controlar cada uno de estos aspectos y nos va a permitir entonces reducir la deuda técnica, que en términos prácticos es, yo programo rápido, pero probablemente el código vaya a estar mal, va a ser poco mantenible, se va a equivocar mucho, va a tener muchos errores. Entonces, todo eso que impide que finalmente un proyecto sea exitoso, que en la práctica es la técnica, la deuda técnica, es lo que esta clase va a estar, estas prácticas van a estar evitando, ¿ya? Un detalle, como hasta el momento podrán haber visto, esta clase va a estar escrita en inglés, pero obviamente la voy a estar explicando en español, ¿ya? Entonces, cualquier problema después igual me pueden preguntar más adelante. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en general? Vamos a ver 3 cosas principales. Primero, esta metodología QuIZ, MLQ, que es a grandes rasgos más o menos una metodología muy parecida a la que vimos en la clase introductoria del curso, la primera clase ya prácticamente un semestre atrás. Vamos a ver después los 3 niveles del software que uno construye en Machine Learning. Y por último vamos a ver los principios que rigen MLOps, ¿ya? Entonces, primero que nada, entonces, CRISP MLQ es una sigla que viene de Cross Industry Standard Process for the Development of Machine Learning Applications with Quality Assurance Methodology. Ya, una sigla tremendamente grande, simplemente para decir, aquí encontramos una metodología para desarrollar de la mejor forma posible un proyecto de Machine Learning, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Es un modelo de procesos para el desarrollo de proyectos en Machine Learning. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Nos indica distintas etapas, nos indica en qué consiste cada una de las etapas, cuáles son los posibles riesgos, cómo poder de alguna manera solventar esos riesgos, que no vamos a entrar tanto detalle en esta clase. Y entonces la idea es que todas estas etapas y todas las comprobaciones que se hacen dentro de estas etapas nos permitan llevar un proyecto de Machine Learning al éxito, ¿ya? Este proyecto de Machine Learning no solamente se va a centrar en algo que nosotros podamos hacer para la industria, sino que también va a poder centrarse para algo que tenga alguna aplicación dentro de la academia. Es independiente cuál sea el objetivo, sino que son simplemente buenas prácticas para desarrollar un proyecto de Machine Learning. ¿Ya? Entonces, bueno, un detalle que no les conté, que salté rápidamente, toda esta clase va a estar basada en esta página mlops.org. Si ustedes entran a esta página van a encontrar en la práctica no solamente lo que vamos a estar viendo en la clase, sino que muchos otros conceptos más de MLOps que por el tiempo no vamos a poder ver, pero que de todas maneras son súper interesantes. Un detalle también interesante, además del hecho de que estemos basados en esta información, es que MLOps va evolucionando muy rápidamente, las herramientas cambian, las metodologías cambian, y es algo que hay que estar constantemente actualizándose y constantemente viendo cuáles son las evoluciones con las que nosotros nos deberíamos estar quedando, ¿ya? Entonces, esta página está bastante buena, pero recuerden que siempre va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Entonces volvemos a donde estábamos. Y lo que vemos acá, voy a poner un filtro láser, ahí sí. Entonces, lo que estamos viendo acá es las fases en general y las fases, bueno, prácticamente cada uno de los procesos de las fases, en donde que participan en cada paso, sí, pues, cada paso de esta metodología general. ¿Ya? Entonces consiste en 6 procesos, perdón, en 6 fases distintas. Primero que nada, el entendimiento del modelo,
de los datos, perdón, y del negocio, súper, súper interesante. Y aquí negocio lo podemos reemplazar no solamente por negocio, sino que entendimiento del problema que yo estoy queriendo resolver en una potencial investigación. La preparación de los datos, segundo paso. Tercer paso, la ingeniería de modelos de Machine Learning, que en esto es más o menos todo lo que estuvimos viendo en algún momento, de generar un modelo básico, escoger el clasificador, los hiperparámetros, lo vamos a ver más en detalle, bueno, todas las etapas hoy. La evaluación del modelo que va intrínsecamente relacionada con la tercera parte. El despliegue del modelo, que es lo que vimos en la última clase, no lo vimos a profundidad porque hay muchas técnicas de despliegue, pero que ya me imagino que con esa clase pueden hacerse una idea de qué se trata esto. Y por último es este concepto que este sí o sí aplica en el caso que ustedes estén desarrollando un proyecto del estilo eh, pensado en la industria, en donde ustedes van a tener que monitorear el estado del modelo que ustedes hayan desplegado y además van a tener que mantenerlo y eso implica que a cierto tiempo, por ejemplo, reentrenar los modelos. Ya, entonces vamos por partes. Primero que nada, Business and Data Understanding. ¿Ya? Entonces, esto es principalmente la idea es que nosotros entendamos el problema que vamos a estar tratando de resolver. Si nosotros tenemos un cliente y el cliente llega con este problema, nosotros tenemos que leer el problema y conversarlo, ir a reuniones, decir, bueno, que no estoy entendiendo más bien lo que tú quieres hacer, cuál es tu objetivo, cuál es el alcance del proyecto, en fin. Y algo bien interesante que va a determinar si el proyecto que ustedes están eligiendo o no es, eh, ¿cómo decirlo? Es exitoso, ¿ya? Es la métrica de evaluación con la cual yo voy a definir que estoy triunfando o no. O, de otras palabras, es la métrica de evaluación con la cual mi cliente va a quedar satisfecho si yo la aumento. ¿Ya? Entonces, lo primero que nada es definir el objetivo. ¿Ya? Lo que les decía, la factibilidad, el alcance del proyecto, el criterio de éxito, y aquí están estos famosos KPI, Key Points Indicator, que en términos prácticos esto es lo que va a definir qué es lo que yo le voy a mejorar a mi cliente. ¿Ya? En el caso que nosotros estemos haciendo investigación, esos KPI van a ser en términos prácticos las mismas métricas con las cuales nosotros vamos a estar midiendo nuestros modelos. Si nosotros subimos el R cuadrado, por ejemplo, de una regresión de un problema muy conocido, entonces lo que va a pasar es que vamos a estar también cumpliendo nuestro objetivo. En el caso del cliente, esta métrica que finalmente nosotros vamos a querer medir, quizás va a ser disminuir el tiempo en que un usuario pasa conectado a la aplicación, o, por ejemplo, vender más, o qué sé, cosas de ese. ¿Ya? Entonces también es bien interesante que en el caso que ustedes estén resolviendo algún proyecto en la industria, vean cuál es el usuario final, ¿ya? Porque finalmente ese es el que va al que va a estar sujeto estos indicadores de éxito. Ok, por otro lado, existe este Machine Learning Canvas, que en términos prácticos es una guía, un Canvas general, un Canvas, si no lo conocen, son varias tarjetitas en donde nosotros vamos rellenando preguntas, cosas interesantes que podríamos resolver respecto al proyecto. Entonces la idea es que todas estas cosas que nosotros deduzcamos a partir del entendimiento del negocio y de los datos, las escribamos. Las escribamos, se las mostremos al cliente y el cliente diga, ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito. ¿Cuáles son los requerimientos también de mi proyecto? ¿Ya? Y por último, también lo que hemos estado haciendo en el caso del entendimiento de los datos es recolectar y verificar también los datos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un análisis exploratorio de datos, también podemos ver un pequeño análisis de la calidad de los datos, vemos los nulos, vemos los duplicados, en fin, todas esas cosas que hemos estado reiterando bastante dentro del curso. Entonces, ese es el primer paso y esto es todo lo que se muestra en este cuadrado, o sea, rectángulo naranjo que estamos viendo aquí a la izquierda. ¿Ya? Una de las cosas interesantes de esto es que, fíjense que tiene como una especie de ciclos acá, ¿cierto? Y lo interesante de este ciclo es que nos está indicando que estas tareas que estamos viendo, por ejemplo, medir o aprender, vamos a tener que hacerlas varias veces. Varias veces porque va a ir cambiando
el objetivo del problema, lo más probable es que les pase que, en el caso que estén trabajando en la industria, que digan, llegue el cliente, diga, yo quiero hacer esta cuestión, y a los 2 meses ustedes se den cuenta que eso no es lo que ellos querían, no es factible, o, o está relativamente no tan cerca de lo que realmente ellos querían. Entonces, al final, lo que ustedes van a tener que hacer eventualmente es volver a pasar sobre estas etapas y volver a tratar de hacer todo este entendimiento de los datos y del negocio de nuevo. ¿Ya? Segunda parte. Ingeniería de los datos. En este caso, ya nosotros vamos a haber dicho que ya entendemos más o menos qué es lo que nosotros queremos hacer, así que ahora supongan que el cliente les pasó los datos, o si ustedes están trabajando en investigación, descargaron los datos, no sé, del dataset Coco, ¿ya? Y entonces tienen todas las imágenes necesarias, o tienen todos los datos del cliente necesarios, y ahora lo que ustedes tienen que hacer es lo que también hicimos durante el curso. Esto no es ninguna novedad, hay que limpiar los datos, hay que seleccionar características interesantes. Aquí, por ejemplo, tienen noise, reducción de ruido, imputación de los datos, eliminación de datos con mala calidad. Esto que no alcanzamos a ver en el curso, over y undersampling, ¿ya? Y data augmentation, son técnicas, bueno, principalmente técnicas para datos tabulares, que aquí podemos generar nuevos datos sintéticos o al mismo tiempo hacer un remostreo de los datos para poder sacar solamente o tratar de equilibrar un poquito las clases. Data augmentation, en este caso es cuando tenemos imágenes, por ejemplo, mover las imágenes un poquito hacia allá, un poquito hacia acá, agrandarlas, achicarlas, recortarlas, y todo eso para generar muchos más datos nuevos. Preprocesamiento, también lo mismo que vimos y que van a estar usando también para el proyecto, OneHot Encoding, el escalamiento, podemos generar nuevas features con clustering, discretización, en fin, todas las cosas que nosotros hemos visto hasta el momento, incluyendo también feature engineering y todo integrarlo, ojalá dentro de un pipeline que maneje todas estas transformaciones que les vamos a estar haciendo a nuestro dataset. ¿Ya? Eso es súper, súper, súper importante. Recuerden que nosotros estamos pensando en hacer un buen proyecto. Un buen proyecto implica que el código esté ordenado, y no hay una mejor forma de ordenar el código que tener todo dentro de una estructura estandarizada como lo es, por ejemplo, los pipelines, ¿ya? No es necesario que sean pipelines, pueden ser simplemente funciones que toman, por ejemplo, un arreglo de NumPy y entregan un arreglo de NumPy. Pero tienen que estar bien declaradas, tienen que evitar los data leakage, y finalmente toda esta regla que hace el pipeline tienen que implementarlo ustedes, que tampoco es tan difícil, ¿ya? Y lo otro es que si ustedes hacen procesamiento distribuido, por ejemplo, en el caso que estén entrenando algo que pesa muchos gigas, el separarlos por funciones les va a permitir procesar eh, distintos batches de los datos al mismo tiempo, y también van a poder ganar un poquito más de velocidad, ¿ya? Tercer punto, que es que está acá, viene después del Data Engineering, ¿ya? Es la ingeniería de los modelos, ¿ya? Y aquí en la ingeniería de los modelos tomamos los datos que preparamos en la etapa pasada y entrenamos, seleccionamos los mejores modelos, hacemos grid search, en fin, lo mismo también que hemos estado haciendo hasta el momento. La idea es que aquí logremos obtener el mejor modelo posible. Y una de las cosas que que no hemos comentado en el curso y tampoco se comenta mucho, es que cuando nosotros estamos haciendo este tipo de proyectos es muy importante que podamos replicar este mismo experimento que nosotros estamos haciendo. Y ojo con esas dos palabras que ocupé, replicar y experimento. ¿Ya? Dentro de este mundo de MLOps, nosotros buscamos que todo lo que nosotros estemos haciendo, tanto para la transformación de los datos, si por ejemplo hacen un muestreo de los datos, como también un entrenamiento que tenga inicialización aleatoria, por ejemplo, de los pesos, de los parámetros de los modelos. La idea es que todas esas cosas realmente nosotros las tengamos controladas, para que el día de mañana, si queremos volver a replicar estas mismas cosas que hicimos anteriormente, podamos hacerlo sin mayores problemas, ¿ya? Y en ese caso lo que estamos hablando es que el experimento de generar un clasificador, un regresor, tiene que tener ciertas garantías de replicabilidad, ¿ya? ¿Cómo garantizamos eso? Teniendo tanto el algoritmo, que puede sonar un poquito lógico, pero de todas maneras necesitamos definir qué algoritmo estamos ocupando para entrenar el modelo, la validación y datos de testing. Ya en general, cuando uno, por ejemplo, ustedes usan Train Test Split, eh,
se dividen los datos, ustedes pueden hacer random shuffle y ese random shuffle va a dividir de cierta manera los datos, y si después ustedes vuelven a ejecutar ese random shuffle, perdón, el time test split con random shuffle, entonces lo que va a pasar es que van a salir distintos conjuntos de datos y después otro conjunto de datos distintos. Entonces la idea es que nosotros pongamos semillas ahí para que esa división de los datos sea exactamente la misma. O en caso contrario, tener registrado esa partición. Ya, si yo, por ejemplo, partí y me quedé con este 80% para entrenar y este 20% para testear, entonces lo que hago es guardar ese 80 y guardar ese 20 y después si quiero volver a reentrenar el mismo modelo, cargo esos datos. Pero los tengo ahí guardados o guardo solamente los identificadores, pero en fin, la idea es que nosotros tengamos registro de cuáles son los datos que estamos ocupando para entrenar y para validar. El mismo caso con los hiperparámetros, guardar todos los hiperparámetros, guardar información, por ejemplo, del runtime, que en términos prácticos es el ambiente de ejecución en donde nosotros estamos ejecutando el entrenamiento, dónde están entrenando ustedes, están en Windows, en Linux, qué versión de Python están usando, cuáles son los paquetes específicos con las versiones, pero específicas que están ocupando. Todas esas cosas son parte de este concepto de asegurar la replicabilidad del entrenamiento del modelo. ¿Ya? Parte 4, evaluación del modelo. Aquí es lo mismo también, exactamente lo mismo. Ya entrenamos nuestro modelo, obtenemos mejor modelo, y este está integrado también un poco con la parte pasada. Entonces ya vamos validando el modelo, entrenamos modelos distintos, y fíjense que aquí es como una especie de una subrueda que tenemos de esta rueda grande, en donde ya partimos con Data Engineering, generamos algún modelo, entrenamos el modelo, perdón, evaluamos, si no nos gusta, volvemos a repetir lo mismo. Aquí podemos quizás generar otras features, sacar features. Vamos de nuevo aquí entonces, entrenamos el modelo, no nos gustó, repetimos, 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 hasta que llegamos a cierto punto. Y ese cierto punto en donde decimos, ya sabes que por fin me gustó este modelo, vamos a pasar entonces a la siguiente etapa. Esa es la idea de que esta figura salga de este estilo así. ¿Ya? Entonces, principalmente es eso, también tiene que ver un poquito con la explicabilidad del modelo, ¿ya? La robustez también del modelo. Hay que evaluar esas cosas, no es solamente llegar y pasarle los datos, sino que qué pasa si a ustedes le pasan infinito, si les pasan nada. ¿Qué va a pasar con el clasificador? ¿Se va a caer? ¿Va a levantar una excepción? ¿Va a funcionar igual? ¿No va a retornar? Hay como un código antes que se encarga de manejar esos casos, ustedes tienen que verlo también. ¿Ya? Y también entonces, lo último es que en este punto es donde ustedes hacen la decisión o toman la decisión de quedarse o no quedarse con el modelo con el cual ustedes están trabajando. Una vez que ya seleccionaron el modelo, la siguiente parte es el despliegue del modelo, que también es la última parte que vimos durante el curso. Entonces, este despliegue del modelo no es solamente generar un servidor, como lo que vimos, ¿cierto? Porque lo que vimos simplemente un servidor en Fast API, sino que además también tenemos que definir otras cosas, como por ejemplo, ¿qué hardware necesitamos? ¿Dónde vamos a levantar este modelo? ¿Ya? O sea, si yo estoy entrenando un árbol de decisión, quizás podría tenerlo en un servidor normal, pero si yo estoy entrenando una red neuronal relativamente profunda, entonces vamos a tener que tener sí o sí un servidor que cuente con CPUs y GPUs, ¿ya? También, por ejemplo, tienen que medir y asegurarse también con los temas de aceptación de la usabilidad, ¿ya? En ese sentido, si ustedes despliegan algo, tiene que ser funcional ¿para quién? Para los usuarios finales que van a estar ocupando esto, en el caso que ustedes monten este modelo en producción. ¿Ya? Un pequeño detalle aquí, esta etapa de acá, ya aquí deja de ser parte de un proyecto de investigación, porque comúnmente los proyectos de investigación no es necesario que haya un lanzamiento como lo que estamos viendo acá, sino que llegan simplemente, iteran varias veces acá y simplemente llegan hasta este punto de acá, llegan al mejor modelo, publican el paper y con eso ya parten con otro proyecto distinto. ¿Ya? Esta es pura parte ingeniería, ¿ya? Eso es, y es un poquito cambiar el switch de lo que habíamos estado haciendo hasta el momento. Ya, por eso es mucho más aplicado y aquí hay que pensar en las necesidades del cliente que ustedes, o de la empresa con la que ustedes están trabajando, o del proyecto que ustedes tienen que estar resolviendo. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver entonces cuánto se demora en hacer alguna predicción,
si se va a caer, si va a estar disponible, cuánto tiempo va a estar disponible, el 99.9999%. Tienen que pensar todo ese tipo de cosas. También, ¿qué pasa en el caso que el modelo falla? ¿Ya? O sea, si el modelo que están creando no predice nada o predice solamente la clase mayoritaria, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el plan para volver a un estado anterior en donde sí funcionaba? O en el caso que no tengan plan anterior, ¿qué van a hacer? También es una cosa que hay que decidir en el momento que se está desplegando e integrando este modelo a su objetivo, ¿ya? Y también hay distintos tipos de despliegue que lamentablemente no los vamos a alcanzar a ver, pero que también son súper interesantes, como por ejemplo este A/B testing. Ya el A/B testing, simplemente yo tomo un grupo de gente, supongamos que yo soy alguna de estas plataformas gigantescas de streaming, entonces estoy generando un sistema recomendador de nuevo. Entonces, nuevo, perdón. Ya, entonces tomo, no sé, un 5% de la población y a esa persona, esos 5% de la población, les entrego el modelo nuevo y las recomendaciones se hacen con el modelo nuevo, y todo el resto del 95% los dejo haciendo recomendaciones con las antiguas, ¿ya? Con el modelo antiguo. Entonces ahí mido, por ejemplo, ¿cuánta gente le gustaron las recomendaciones del modelo nuevo? ¿Cuánta gente le gustaron las recomendaciones del modelo antiguo? Comparo los datos, veo si hay diferencias, y si hay alguna diferencia, entonces digo, ah, ya, este modelo parece que está funcionando mejor, entonces voy a empezar progresivamente a reemplazar el modelo antiguo por el modelo nuevo. Siguiente paso, el monitoreo y mantenimiento. Entonces, una vez que yo ya decidí, por ejemplo, no sé, con el A/B testing, que mi modelo va a quedarse, ¿ya? Porque ya a la gente pareciera mucho que le gustó más que el que tenía antes. Ahora yo necesito, no es como que yo suba el modelo y me olvide y diga, ya, no voy a ver más hasta 5 meses más y 5 meses más voy a entonces a subir otro modelo. Sino que lo que voy a hacer en este momento es empezar a monitorear cómo se comporta el modelo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Monitoreo la eficiencia, la eficacia del modelo, en el sentido de que le sigo preguntando a la gente si le gustan las recomendaciones o puedo tener otras métricas internas que me digan qué tal lo está haciendo el modelo. Y en el caso que el modelo ya, no sé, pase una cierta cantidad de tiempo y el modelo comience a decrecer en su rendimiento, entonces voy a mantenerlo. ¿Y qué implica mantenerlo? Mantenerlo implica reentrenar el modelo o recolectar nuevos datos y con esos nuevos datos reentrenar el modelo. Y aquí vienen varios términos interesantes que vienen prestados de DevOps, que es parte de ingeniería de software, que es Continuous Integration, Training y Deployment. ¿Ya? Training en particular, algo que aplica solamente a Machine Learning, pero los otros dos, Integration y Deployment, esos van de la mano con ingeniería de software. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Ya, entonces, viendo toda esta estructura, antes que terminemos, entonces, una de las cosas bien interesantes es que, fíjense de nuevo, terminemos de ver el esquema, y entonces yo entrené el modelo me gustó, despliego el modelo, llego a esta parte de acá, entonces la operación se va a encargar de mantener el modelo funcionando, y al mismo tiempo yo lo voy a estar monitoreando para saber si el modelo está funcionando bien o si tengo que hacer un reentrenamiento. Y en el caso que tenga que hacer un reentrenamiento, yo voy a volver a esta parte de acá y voy a volver entonces al inicio del proceso, al data engineering. Incluso es más, a veces incluso hay que retornar a este punto de acá porque quizás el modelo no es lo que el cliente verdaderamente necesitaba. ¿Ya? En el mejor de los casos, simplemente este mantenimiento va a ser reentrenar el modelo con nuevos datos, y de nuevo entonces vamos a pasar por este proceso, vamos a pasar acá, lo vamos a entrenar varias veces, lo vamos a desplegar y entonces vamos a empezar a monitorear. ¿Ya? Y así vamos a ir repitiendo y repitiendo este mismo patrón para que el modelo se mantenga constantemente actualizado y se mantenga haciendo las cosas bastante bien. ¿Ya? Ese entonces es en gran medida lo que CRISP MLQ propone. Ahora, 3 niveles de software de Machine Learning. Ya, esto se refiere ahora pensando un poquito más al software que nosotros vamos a generar, que va a estar involucrado en el desarrollo de los modelos. ¿Ya? Entonces, podemos decir que hay 3 modelos, o sea, 3 niveles de software. Primero está el nivel de los datos, el nivel del modelo y el nivel del código. ¿Ya? Entonces, imaginemos que cada uno de estos niveles implican un conjunto grande de código especializado en hacer ciertas tareas. ¿Ya? Estas tareas las podemos imaginar también como un pipeline, ¿ya? Un pipeline en el sentido que nosotros tenemos tareas
tareas que tienen un determinado orden, que van avanzando, y entonces ese determinado orden va a indicar en el paso en el que yo estoy para que se desarrolle el proyecto. Entonces, imaginemos el pipeline, la misma idea de los pipelines de Scikit-Learn, que es simplemente un flujo secuencial de distintas etapas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para los datos? ¿Ya? Para los datos, recuerden entonces que hacía una exploración, validación de los datos, una limpieza, podía versionar todo esto. Y todos estos, bueno, y también tengo que separar en Transient Test. Entonces, todas estas cosas de acá, que yo voy a estar viendo en esta sección de acá, van a ser código que va a estar enfocado exclusivamente en manejar los datos. Y ese código en particular voy a tener que tratarlo de forma independiente al resto de los otros códigos. ¿Ya? Después viene el model pipeline, ¿ya? El pipeline del modelo, entonces es donde yo voy a estar haciendo ingeniería de Machine Learning, voy a encontrar el mejor modelo, voy a evaluar los modelos, voy a empaquetar el modelo y después voy a tener listo el modelo para que se pueda desplegar y todo. ¿Ya? Entonces, ese código en particular también va a estar separado del código de los datos. ¿Ya? Y esto es un error muy común, e incluso lo que pasa, por ejemplo, en el proyecto en donde nosotros les mandamos un notebook gigantesco en donde están todos los conceptos mezclados. Están mezclados los datos, después el modelo, y no tienen que estar así, tienen que estar separados, bien aislados uno del otro, porque la idea es que sean totalmente independientes estos procesos entre sí, para que podamos modelar como un esquema más o menos similar a este. Ya, entonces aquí está el pipeline del modelo, llegamos al modelo, y después vamos a la tercera pipeline, que es el pipeline del software o del código como tal. Y en este caso, tenemos código para qué? Para un servidor, por ejemplo, el servidor entonces puede recibir requests y después puede retornar alguna predicción que nosotros hagamos, y este código además va a tener relación con no solamente con el despliegue, sino que con la integración del software que nosotros hagamos para desplegar. Ya imagínense que nosotros tenemos nuestro servidor y nuestro servidor lo vamos a subir automáticamente a la nube. Entonces, eso va a tener también en parte relación con el pipeline del software. ¿Ya? Vamos a tener esos scripts justamente en esta sección de acá. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que se queden con esto es principalmente esa idea de que nosotros tenemos que estar separando el código tiene que ser muy modular, y ustedes tienen que imaginar estos pipelines como procesos que van a estar separados, independientes unos con otros. Ok, entonces, ahora vamos a ver la tercera parte y última de la clase, que trata acerca de las prácticas que MLOps propone para poder también acelerar y hacer más robusto el desarrollo de estos modelos. Entonces, primero que nada, vamos de nuevo con estos diagramas cíclicos. Y este diagrama cíclico lo que quiere indicar es que todas las fases de un desarrollo de un proyecto de Machine Learning están interconectadas entre sí. ¿Ya? O sea, decir, tanto el diseño como el despliegue del modelo, como las operaciones del modelo, están interconectadas en tal punto que si yo cambio algo en el diseño, por ejemplo, en los requerimientos de, de, de qué es lo que voy a tener de entrada, qué es lo que voy a tener de salida, van a cambiar prácticamente todo el resto de las cosas que aparezcan acá, tanto el desarrollo del modelo como las operaciones. ¿Ya? Entonces, la idea es que, bueno, y principalmente uno podría decir, ya, quizás este tiene un poquito más de relevancia con respecto a estas otras dos, pero de todas maneras son cosas que están interconectadas en el sentido que también si yo cambio, por ejemplo, la validación del testing y de la eh, del modelo, perdón, la validación del modelo. Entonces también voy a estar cambiando, ¿qué cosa? Voy a estar cambiando estos continuous integration, que es lo que está hablándoles recién de cómo se van a estar desplegando los modelos y principalmente cómo se van a estar reentrenando los modelos, que también es parte de esto. Ya pensemos en continuous training, ¿ya? Entonces voy a estar modificando eso y al mismo tiempo acá voy a estar modificando quizás los requerimientos que tenía, porque ahora voy a estar aumentando la cantidad de test que estoy haciendo. Entonces, esa es la idea. La idea es que nosotros pensemos no de forma independiente cada una de las etapas que vimos en el CRISP MLQ y que estamos viendo ahora, sino que sea todo algo relativamente interconectado y que todo influye en todas las otras partes. Entonces, existen varios principios para poder un poco mitigar los riesgos
que da el que, por ejemplo, vayamos a cambiar un testing acá, o que no hagamos testing, en fin, y que nos van a permitir desarrollar mucho mejor con respecto a que no tengamos estas cosas en mente, ¿ya? Estas son varias, continuous, algo, ¿ya? Continuous Integration, Training, que les he estado adelantando un poquito de qué se trata, pero que vamos a ver un poco más adelante. Automatización de las cosas, que también tiene que ver un poco con esto, en verdad eran más o menos la misma cosa, pero decidí separarla en algún momento para que se viera la diferencia. Versionamiento de las cosas, ¿ya? Y es por eso que hemos estado usando Git durante todo el curso, ¿cierto? Porque es importante llevarle el registro a las cosas, y aquí vamos a ver que no solamente le vamos a llevar registro al código, sino que vamos a también poder llevar registro a otras cosas como los datos. Testing también, testing súper importante, y es lo mismo que les estaba hablando. No solamente vamos a estar testeando cosas del código, como los típicos assets que vimos al comienzo del curso, sino que también vamos a estar testeando otras cosas un poquito más generales de los modelos, de los datos, en fin. El monitoreo, que ya se los había explicado, la idea es estar constantemente observando cómo se comportan los modelos. Y por último, también la replicabilidad de las cosas, ¿ya? O sea, qué tan posible es que si yo entrené el 20 de junio un modelo, pueda entrenarlo hoy día de nuevo y me dé exactamente la misma cosa, ¿ya? Entonces, primero que nada, Continuous X. Ya tenemos varios que reemplazan esa X, y vamos a ir viéndolo por uno. Entonces, primero que nada, estos dos de acá son prestados de DevOps, de ingeniería de software. Continuous Integration, que es el primero por una parte, es un conjunto de prácticas que nos permiten integrar nuevos códigos, nuevas funcionalidades de buena forma, de buena manera, dentro del repositorio principal. Y entonces, imagínense, ustedes tienen un repositorio grande, tienen, no sé, 500 commits, ya tienen un producto relativamente grande, un software relativamente grande, si están haciendo su investigación, han estado varios commits atrás y tienen un commit, y tienen, no sé, 500 commits, y tienen ya un modelo bastante grande, bastante bueno. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que si ustedes suben código, no vayan a romper todas las cosas que se hicieron hacia atrás. Y lo que es peor, si suben el código, no vayan a romper lo que un compañero esté haciendo en otra rama. Entonces lo que se hace es tener mecanismos de continuous integration que permiten testear y validar el código, los componentes, los datos que nosotros estamos subiendo a esta rama, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer de forma automatizada, por ejemplo? Bueno, primero que nada tengo que hacer test unitarios, ya tengo que probar. ¿Qué cosa tengo que probar? Que los datos cumplan, no sé, cierta distribución. O voy a probar que cierta función genere, no sé, por ejemplo, una función que transforme un ejemplo a una imagen, por ejemplo, que la transforme a un arreglo. Ya entonces tengo que comprobar que todos los arreglos que genere sean del mismo tamaño, que tengan 3 canales, no sé, eh, que, que estén en el rango entre 0 y 1, si en el caso que estén normalizados entre ese rango, en fin. Ya entonces tengo que testear todo ese tipo de cosas. Y la idea es que después, cuando yo ejecute ese test, me diga que está bien, entonces yo pueda subir el código. Entonces, ¿qué pasa? Si viene otra persona, modifica esa función y esa función se echa a perder, se ejecuta el test, entonces esa función va a fallar y no va a permitir que ese código se mezcle en el repositorio original. Entonces la idea de esto finalmente es que tengamos siempre tests que vayan verificando la funcionalidad de las cosas que nosotros estamos implementando. Así podemos integrar de buena manera las cosas que nosotros estamos desarrollando, a la vez que no rompemos lo que venía desde antes, ¿ya? Esa es principalmente la idea de Continuous Integration. Por otro lado, Continuous Delivery es la idea de que nosotros en el momento que, bueno, voy a aplicar primero del software, en el momento que hacemos, bueno, recuerden que cuando estamos trabajando con Git, comúnmente se hace la separación entre main, develop, y ustedes después están desarrollando en otras ramas más las features. ¿Ya? Todas las features llegan a develop, develop tiene más o menos el estado actualizado del proyecto, de lo que se está desarrollando, y una vez cuando ya estamos listos con develop y queremos lanzar una nueva versión, por ejemplo, de una página web, lo que hacemos es tomar develop y llevarlo a master. ¿Ya? Y en master se supone que va a estar entonces la versión que ya va a estar funcionando. Si ustedes no tienen continuous delivery, lo que va a pasar es que para lanzar una nueva versión, lo que llegue a master, después ustedes van a tener que ejecutar de alguna manera un script que va a copiar los datos en el servidor, le va a decir ya reemplaza las cosas antiguas, borra las cosas antiguas, instala los paquetes, en fin, hace todo el procedimiento necesario y después lanza la página web para que esté disponible.
Continuous Delivery, la idea es justamente que eso no se haga. La idea es que yo automáticamente, la cosa que yo ponga en master, se haga un despliegue automático. Y es lo mismo, exactamente lo mismo para este caso de acá. Cuando yo, por ejemplo, entré en un modelo y ese modelo ya terminó y corrió todos los tests y todo el cuento, lo subía a master, ya, en ese punto especial de ahí, entonces ese modelo que se integre automáticamente donde tenga que, se despliegue donde tenga que desplegarse, para que esté disponible de forma automatizada y no haya que estar apretando clics ni haciendo scripts como de forma innecesaria, sino que todo este proceso de despliegue sea automatizado. Eso es entonces Continuous Delivery. Y ahora vienen los dos que nacieron con MLOps, que son exclusivamente para proyectos de Machine Learning, que es el Continuous Training, que automáticamente reentrena modelos para el despliegue. ¿Ya? Y recuerden que lo que habíamos dicho, cada cierto tiempo un modelo puede perder de alguna manera el rendimiento, ya principalmente debido porque los datos van cambiando a lo largo del tiempo, ¿cierto? O sea, imagínense de nuevo, ustedes tienen una plataforma de streaming y van recomendando ciertas películas, la idea es que esas películas vayan cambiando a medida que van saliendo películas nuevas, o a medida que el usuario va cambiando sus preferencias, y todo eso siempre a lo largo del tiempo. Entonces, automáticamente siempre van a tener, o sea, no automáticamente, pero siempre van a tener que estar reentrenando las cosas para que puedan tener resultados actualizados según lo que los usuarios van queriendo en el tiempo presente, ¿ya? Y los modelos tienden entonces a quedarse desactualizados, y la idea de este continuous training es que ese reentrenamiento de los modelos no tenga que haber una persona atrás apretando un clic, sino que cada cierto tiempo, no sé, por ejemplo, cada una semana, cada un mes, cada medio año, o quizás es un intervalo muy grande, no sé, pero cada cierto tiempo, o cuando se cumple alguna característica, como que, por ejemplo, el usuario, no sé, un 50% de los usuarios les diga que ya no les gustó no me está funcionando el sistema recomendador. Entonces, cuando ocurre cualquiera de esas dos condiciones, entonces que el modelo se reentrene con datos. Y la idea es que entonces, después del reentrenamiento con los datos nuevos, se lanza automáticamente, bueno, primero que nada, se haga un match con master, ya se reentrena, se hace un match con master, aparece entonces Continuous Integration, verifica que todo funciona, si todo funciona ya pasamos al siguiente paso, y después vamos con Continuous Delivery y automáticamente despliega el modelo. Y fíjense que de a poquito vamos ganando mucha automatización respecto a lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Y por último está el Continuous Monitoring, ya que en este caso lo único principal de esto es que ya el modelo desplegado tiene mecanismos de monitoreo que están todo el día captando no solamente las predicciones que se están haciendo, sino que además también cómo le está yendo al modelo en términos de performance, o en el caso de lo que les decía, de preguntar si a los usuarios les está gustando o no está gustando a los modelos. Entonces, este es el que va registrando las cosas. ¿Ya? Y principalmente también este es el que articula un reentrenamiento en el caso que cierta métrica esté por debajo de los requeridos. Ya, si esa métrica está por debajo, entonces se llama Continuous Training reentrena, después se verifica con Continuous Integration, y por último, Continuous Delivery lanza el modelo. Y aquí tenemos toda la automatización. Ya, imagínense que estas empresas grandes lo que tienen es esto. No hay mucha gente metida realmente entre medio, sino que está todo programado, son todos scripts automatizados que están constantemente haciendo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces aquí viene todo el tema de la automatización. Primero que nada, tenemos aquí el proceso manual en donde prácticamente cada etapa de todas las pipelines que nosotros habíamos visto anteriormente, como la preparación de los datos, la validación, el modelo, el entrenamiento del modelo, el testing del modelo, todo es ejecutado manualmente en notebooks, notebooks de UPython. ¿Ya? Entonces después viene el siguiente etapa de automatización en donde ya dejamos de usar notebooks y entonces hacemos todo este tema, por ejemplo, de la transformación de los datos, o el entrenamiento del modelo, o la selección de tipos de parámetros. Eso ya lo hacemos de forma automatizada, ¿ya? Pero aún así todavía no tenemos scripts tan inteligentes, y aún así tenemos que nosotros llamar al reentrenamiento y nosotros obtener los datos, por ejemplo, y dejarlo en cierta carpeta, en fin. Eso entonces todavía tiene que hacerse de forma manual. ¿Ya? Y la última parte, el último esquema es lo que les contaba recién, que aquí prácticamente está todo automatizado. Aquí ya nosotros terminamos de desarrollar un proyecto, un modelo, y ya entonces
todos estos sistemas automáticamente van reentrenando, van desplegando, van probando lo que está llegando nuevo, en fin, para que todo se integre correctamente, y esto ya es, definitivamente esto ya es la cúspide del proyecto. O sea, ustedes llegan a este punto de automatización y el proyecto ya está listo, ustedes lo pueden entregar y pueden olvidarse del proyecto. Ahora, obviamente, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pues ustedes siempre van a estar pudiendo hacer un modelo distinto, un modelo mejor, ya está bien, pero toda la estructura del software que va al lado del modelo, que va con respecto a cómo se va a desplegar, cuándo se va a reentrenar, eso ya lo van a tener hecho. Entonces pueden seguir actualizando los modelos sin necesidad de perder toda esta arquitectura que habían hecho alrededor del modelo. Eso es súper interesante. Ya, vamos a la siguiente parte, que es de versionamiento. Y primero que nada hay que entender una cosa bien interesante, que los modelos están constantemente cambiando porque pueden llegar nuevos datos, porque pueden llegar nuevos tipos de modelos, nuevos tipos de entrenamiento, porque los modelos pueden degradarse respecto al tiempo, pueden ser también desplegados en otras aplicaciones que quizás antes no habían estado pensadas para eso. Piensen que este continuous deployment estaba pensado solamente para llegar a cierto objetivo, pero si ahora, por ejemplo, yo quiero desplegar las cosas en celular, ¿qué tengo que hacer? Claro, ahí hay que cambiar un poco las cosas también. Y otras cosas más bastante interesantes que la pueden ver aquí. ¿Ya? Entonces, la idea es que con los cambios del modelo, con los cambios de los datos, con el cambio del código, nosotros tengamos la opción de volver atrás en el caso que hayan problemas, o en el caso que nosotros queramos volver a un registro anterior para verificar alguna cosa. Y la idea es que todos estos cambios nosotros los llevemos de alguna manera registrados y que claro, y principalmente eso que los llevamos registrados, ¿ya? Entonces, aquí podemos hacer versionamiento, ¿ya? Y el versionamiento lo podemos hacer en estos tres distintos niveles que estoy mostrando acá en este momento. Podemos hacerlo primero que nada por los datos, ¿ya? Tanto los pipelines para preparar los datos como las features store, que no he conversado de esto, pero simplemente son bases de datos para almacenar las features que nosotros obtenemos a partir de los datos. Datasets también, metadatos, todas estas cosas nosotros vamos a ir registrándolas, ¿ya? Entonces la idea yo genero, no sé, por ejemplo, un archivo Pigle, un archivo CSV, qué sé yo, y ese archivo CSV va a ir, supongamos, de alguna manera cambiando con el tiempo, entonces yo puedo tener mecanismos para que vayan llevando un registro de los cambios que van a ir sucediendo dentro de estos archivos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero volver, no sé, tengo la versión de los datos 5.1 y quiero volver a la versión 2.2, entonces imaginemos que tenemos Git y simplemente con Git hacemos Git checkout, versión 2.2 y nos va a llevar específicamente a esa versión. Y esa versión yo puedo recuperar las cosas que necesite y después volver. Esa es principalmente la idea. No es solamente con el código, sino que además vamos a tener la posibilidad de volver atrás con los datos. Y por otro lado, también con lo mismo, la misma idea de los modelos que nosotros generemos, también exactamente lo mismo. Podemos volver a los pipelines de entrenamiento anterior, principalmente moviendo el código hacia atrás, pero también podemos movernos a un modelo antiguo, ¿ya? Y obviamente con sus hiperparámetros y las experimentaciones que nosotros estamos haciendo, que vamos a ver un poquito más adelante cómo hacerlo. Y esto no lo hacemos tanto como con respecto a un mecanismo parecido a Git, sino que lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir registrando los modelos en un registro de modelos. Entonces, ese registro de modelos es el que va a estar llevando eh, bueno, valga la redundancia, el registro no solamente de los objetos que nosotros generamos, no solamente de los pixels que estamos guardando, o de los modelos de parámetros que estemos guardando en el caso de redes neuronales, sino que va a ir llevando también cuenta los hiperparámetros, eh, el ambiente de que nosotros estemos ejecutando, cuándo nosotros experimentamos, con qué datos estamos experimentando, en fin, todas esas cosas, la idea es que nosotros llevemos un registro de estos. ¿Ya? Y por último también tenemos esta parte del código, que aquí ya esto es lo más intuitivo que hemos estado haciendo hasta el momento, que es simplemente llevar el registro del código con Git. ¿Ya? Entonces con Git podemos adelantarnos, o sea, digo, irnos hacia atrás a un cierto comité en particular. ¿Ya? Entonces, la idea, además de esto, es que, y también se hace bastante en el desarrollo de software, es que todo el código que genere datos, todo el código que genere modelos y todo el código que genere todos estos mecanismos para despliegue automatizado, para integración continua, todas estas cosas pasen por por revisiones, ¿ya?
por una fase de revisión. Y esta fase de revisión, la idea es que si ustedes están trabajando con otras personas, es que digan, aquí está mi código, ¿ya? Entonces revisa el código, revisa los datos que estoy subiendo, por ejemplo, a este comité en particular, y entonces apruébalo o dime, ¿sabes qué? No me gustó esta parte, cambia esta parte, y después de cambiar esa parte, entonces vuelve a preguntar, ¿ya? Esto es una súper buena práctica, es finalmente peer review, y la idea entonces es que se logre un mejor código a partir no solamente del código que yo estoy generando, sino que de los comentarios que las otras personas pueden hacerme al código en particular, ¿ya? Entonces, una súper buena idea y en GitHub está implementado como las conocidas pull requests. Por otro lado, el traqueo de experimentos, ¿ya? Puede ser hecho por distintas plataformas. Hay bastantes, ¿ya? En el caso mío, yo he ocupado MLflow, y MLflow guarda todos los experimentos que ustedes están haciendo. Imagínense experimentos simplemente como un entrenamiento de un modelo en particular. Cuando hacemos grid search, lo que estamos haciendo es generar un experimento para cada combinación de parámetros. ¿Ya? Ahora imagínense que nosotros pudiéramos guardar estas cosas, y estas cosas entonces las podemos guardar así, de esta manera. Podemos, por ejemplo, poner el usuario, el cual ejecutó esta cosa, la fuente del entrenamiento, qué archivo fue el que se entrenó, el modelo que se acaba de entrenar, el accuracy del modelo, precision, recall, y los distintos parámetros también del modelo. Y nosotros podemos ir registrando entonces distintas combinaciones de parámetros, y esas distintas combinaciones de parámetros nos van a generar distintos modelos que van a estar representados, por ejemplo, en esta plataforma MLflow como distintas filas. Y esto nos va a permitir entonces llevar un registro de cuáles son los mejores modelos, ¿ya? No de la forma que lo hace Grid Search, porque Grid Search solamente funciona en ejecución. Esto puede ser una base de datos que ustedes tengan montada en alguna parte. Entonces ustedes van guardando modelos, y después si se quieren quedar con los mejores modelos de cierto conjunto en particular de los modelos, entonces simplemente ordenan, por ejemplo, por accuracy, si lo que más les importa es la accuracy, y se quedan con el que está con el mejor. ¿Ya? Tan simple como es. Entonces la idea es que nosotros llevemos el registro de los modelos de una buena manera, y una buena manera es justamente lo que les estaba comentando de MLF, ¿ya? Recién se me olvidó también, los datos pueden ser versionados por una herramienta que se llama DVC, ¿ya? Que también se llama Data, o sea, así que en verdad es una abreviación para Data Version Control. Y la idea es justamente lo mismo que Git, solamente que en vez de estar guardando los archivos en Git, que a veces pueden ser o muchos, o pueden ser muy pesados, y cuando ustedes empiecen a hacer checkout entre las ramas, se va a poner lento. Esto es como un mecanismo independiente de que simplemente les va a guardar un pequeñito archivo que va a describir cómo se llama el archivo, cuáles son sus características, dónde yo lo puedo ir a encontrar. Y VC lo que va a hacer es conectarse con su repositorio con algún almacenamiento de archivos que va a estar, no sé, en una nube, que va a estar en otro servidor de alguna empresa, que puede estar incluso en su mismo computador, da lo mismo. Pero la idea es que entonces esté separado el control de versiones tanto del código como de los datos, ¿ya? Y DVC es una muy buena herramienta para poder lograrlo. Ya, siguiente punto, testeo. Ya, entonces testeo, hasta el momento lo que vimos en el curso era simplemente hacer estos asserts, ¿cierto? Yo definía una función, definía lo que yo quería lograr con esa función, y con eso entonces yo le ponía assert algo y pum, entonces ahí funcionaba. La idea del testeo de proyectos de Machine Learning no es solamente hacer test automatizados, sino que testear también distintos conceptos para que nosotros podamos lograr buenos modelos, ¿ya? Y una de las fotos famosas o figuras famosas que hay es esta figura que estamos viendo acá, que este es un sistema de software tradicional en donde yo tengo que hacer test unitarios para testear el código, tengo que hacer test de integración, en donde pruebo las interacciones entre los distintos componentes de un software, y después monitoreo, y con eso ya muero. Ya en el cambio, los de Machine Learning son un poquito más complicados, porque tengo que estar testeando por un lado el código que yo necesito comprobar que funcione para poder desarrollar las otras cosas sobre el código. Tengo que estar testeando los modelos en el sentido de que si cumplen ciertas propiedades, como que, por ejemplo, ¿qué pasa si le paso un infinito en algún campo a esto? ¿Qué es lo que pasa ahí? O, bueno, cosas de ese estilo.
y también voy a tener que estar probando los datos, ya en el sentido de ver si los datos cumplen con, no sé, algún tipo de distribución, o si yo tengo alguna hipótesis sobre los grupos que hay dentro de ciertos datos, si son distintos, si son parecidos, en fin. Todas estas cosas yo voy a tener que ir probando, ¿ya? Ahí también va el tema del skew test. La idea de eso es simplemente ver qué tan diferentes son los datos con los que yo entrené el código con respecto a los datos actuales, si se van moviendo o no se van moviendo. ¿Ya? Y además tengo que hacer esta parte que está incluida en la siguiente sección, que es del tema del monitoreo. Ir monitoreando cómo está andando nuestro sistema de machine learning. Ya, entonces, test para las features y para los datos. La primera parte, que es la que está señalada en este rectángulo naranjo. Entonces la idea, aquí tenemos dos conceptos principales: la validación de los datos, que aquí puedo tener test automatizados a medida que me van llegando los datos. Yo pruebo si los datos cumplen, no sé, por ejemplo, que estén dentro de un mínimo y un máximo, que el promedio esté cerca de algo, que la desviación estándar esté en caso de otra cosa, que los datos cumplen cierta distribución en particular. En fin, todas esas cosas yo puedo ir probándolas y puedo ir comprobando que funciona o no funciona. Por otro lado, también tengo esto de la creación de los códigos de features, ya que recuerden, en algún punto yo tengo que transformar los datos, tengo que probar, no sé, que el estándar escalar funcione. Entonces yo tomo esta etapa del pipeline, ejecuto esta etapa del pipeline independiente, y después en la salida pruebo entonces que efectivamente esté pasando eso. Y ahí, en el caso que tengo un max, en min-max scaler, entonces pruebo que todos los datos estén entre 0 y 1, en fin, cosas de ese estilo. ¿Ya? O si estoy en un estándar scaler, que de los datos tienen, no sé, entre menos 10 y 10, y si hay algo que sea más de 10, o incluso que sea más de 5, ya estamos hablando de un outlier extremadamente extraño. Entonces, todas estas ideas, principalmente los datos, son muy testeables de forma muy automatizada, y eso es bastante bueno porque podemos definir una batería de test en donde estemos comprobando estas propiedades. En el caso de los modelos, no es tan sencillo, porque no es simplemente comprobar algunas propiedades, sino que tenemos que comprobar también algunos conceptos que están como fuera del modelo, que sí se pueden automatizar, sí, pero es un poquito más complicado. Entonces, primero que nada, cuando nosotros entrenamos un modelo, tenemos que hacer lo que siempre hacemos, que es validar el rendimiento del modelo. Aquí usamos un test set que tiene que estar fuera del training y validation para tener una validación final, ¿ya? O si ustedes están usando solamente dos sets de training y test, simplemente los separan y que no haya ningún solapamiento para que ustedes puedan comprobar que efectivamente su modelo generaliza para datos nuevos. Hay otras cosas interesantes que se pueden probar, como por ejemplo el tema del fairness, el bias, que en términos prácticos la idea es que llevemos el modelo a una aplicación real y nos preguntemos si a ciertas personas puede afectarle las decisiones que tome este modelo, ¿ya? Y que pueda tomar decisiones injustas con respecto a estas personas. Entonces, ¿qué puede pasar, por ejemplo? Puede pasar que, no sé, ustedes están haciendo un clasificador de riesgo para un banco y por algún motivo ustedes están considerando el color de piel, supongamos. Caso bien extremo, pero quién sabe, igual podría pasar. O ustedes llegan y ven eso y encuentran un descalabro todo. ¿Ya? Entonces, la idea es que, por una parte, no usemos ese tipo de features, ¿ya? Que es la segunda acción que tenemos acá. Y en el caso que no usemos esas features y aún así tengamos como grupos subrepresentados en la sociedad, tratemos de obtener más datos de esos grupos subrepresentados, o por otro lado, votemos grupos o sea, votemos datos de los grupos subrepresentados para que podamos tener algo relativamente equilibrado, ¿ya? Y aquí es lo que les decía, aquí esto es un poquito más complejo de automatizar porque son acciones que están como fuera del modelo y que hay que tener bastantes, hay que, por ejemplo, definir verdaderamente cómo nos vamos a tratar el tema del fairness en la clasificación. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que yo busco? Que los dos grupos tengan la misma accuracy, o que se equivoque más o menos parecido en los mismos grupos. Son cosas que vamos a tener que estar definiendo dentro del campo. ¿Ya? Y también tenemos el testing convencional, que aquí era lo que les decía recién, la creación de los features y el entrenamiento y el testing del modelo también. O sea, nos podemos mandar a entrenar modelos dummy, ver que predigan o que los pipelines funcionen, o entrenar con un pequeño conjunto y ver que todo funcione. Simplemente ver que el modelo entregue enteros, que es lo que nos interesa, o que entregue categorías.
Ya, tenemos otros temas, como por ejemplo, también el verificar el costo de usar modelos más sofisticados. O sea, por ejemplo, si yo estoy jugando un modelo lineal con respecto a una red neuronal profunda, ¿qué tanto más caro es usar la segunda opción? ¿Qué tanto más recursos me va a ocupar? La predicción va a ser tan rápida como lo que yo espero, o se va a demorar 10 segundos más. ¿Qué va a pasar con el usuario cuando se demore 10 segundos más la cosa? ¿Va a cerrar la aplicación? Probablemente. Son cosas también externas que vamos a tener que estar comprobando, que vamos a tener que estar atentos, obviamente. ¿Ya? Y por último está el tema del el staleness test, ¿ya? Que es más o menos de lo mismo que habíamos estado hablando, de que nosotros entrenamos con un cierto conjunto de datos que fue tomado en el 2010. Ese conjunto de datos definitivamente no va a aplicar para ahora, ¿ya? Y no va a aplicar porque los datos están desactualizados, porque los datos definitivamente cambian sobre los otros tiempos, o sea, sobre el tiempo. Y aquí pueden hacer A/B, pruebas de A/B para poder comprobar rendimientos de dos modelos distintos y poder ver si el modelo actualizado es mejor que el modelo antiguo. Aquí hay entonces el típico gráfico este que muestra cómo decae el rendimiento de los modelos respecto al tiempo. Entonces aquí este es el tiempo y este es el rendimiento del modelo medido en F1. Entonces aquí va bajando, baja, 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 llega a un threshold y los mecanismos de reentrenamiento automático, entonces lanzan el reentrenamiento automático, el modelo vuelve a tener digo, muy buen métrica y a medida que pasa el tiempo baja, 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 llega al threshold y así sucesivamente y va de nuevo entrenándose, entrenándose y así. Esa es la idea. La idea es que ustedes vayan dándose cuenta que el modelo va bajando el rendimiento y que hay que volver a reentrenarlo para que pueda volver a funcionar bastante bien. ¿Ya? La infraestructura, código principalmente que prueba otro tipo de código. Entonces, en temas de la infraestructura tenemos que el entrenamiento del modelo sea reproducible, ¿ya? Y para que sea reproducible tenemos que guardar los hiperparámetros, tenemos que guardar los modelos, los datos que estamos haciendo. Y además, lo importante aquí es determinar qué partes del código van a ser no deterministas para que nosotros pongamos semillas. Y esas semillas entonces nos fijen los números aleatorios que se van a generar. ¿Se van a generar números aleatorios? Sí, pero si yo vuelvo entonces a ejecutar el mismo código, voy a generar de nuevo el mismo número aleatorio. ¿Ya? También cosas muy, muy, muy interesantes, muy importantes que se puede hacer. Y con respecto a los test de integración, eh, es principalmente que la idea es que nosotros tenemos nuestra batería de test tanto para el código como para el entrenamiento del modelo. La idea es que todos estos tests que nosotros estamos haciendo sean ejecutados antes de que nosotros despleguemos algún modelo nuevo. ¿Ya? Es muy parecido a lo que habíamos estado hablando arriba de el Continuous Integration. Y aquí como conceptos que son como mucho más complejos todavía, que se prueba que, por ejemplo, estos pipelines de entrenamiento, cosas así, ustedes pueden comprobar que estas cosas están funcionando bien tratando de entrenar modelos ficticios. Entonces ustedes generan un ambiente ficticio en donde van a poner su modelo final, el modelo de producción. Entonces, para entrenar con datos ficticios, esos datos ficticios van a generar un modelo ficticio y ese modelo ficticio van a ejecutar todos los tests que sean correspondientes sobre el modelo ficticio y después entonces van a desplegar ese modelo ficticio y la idea es que todo funcione. Y esos tests son como meta-test de los mecanismos de integración y despliegue automatizados que ustedes estén haciendo. También se puede probar el continuous training con el continuous monitoring, digo, de la misma manera. Ustedes simulan tener un ambiente virtual separado en donde el rendimiento del modelo baja, entonces el continuous monitoring lanza la alerta, se reentrena con continuous training y después prueban que el modelo que se está reentrenando funciona o no funciona. ¿Ya? Pero eso ya es un nivel de testeo gigantesco, muy, muy, muy elevado y que probablemente uno no alcanza hasta el final del proyecto si es que es requerido. ¿Ya? Lo más probable es que quizás ni siquiera sea requerido, pero de todas maneras es como ya digamos, la última chupada del mate del test. Ya, también tenemos el test de la degradación del modelo. ¿Ya? Lo mismo que recién, principalmente la idea es que veamos cómo va disminuyendo el rendimiento a medida que eh, avanza el tiempo. Y hay algo bien, bien, bien interesante que pasa, que el modelo puede tener distintas performance en el entorno de desarrollo y el entorno de producción en donde vamos a poner nuestro modelo que va a estar sirviéndose a los clientes.
Ya, aquí pues, y estas diferencias principalmente pueden ser porque se están procesando mal los datos entre medio, ya, o sea, es decir, quizás subimos el mismo modelo, pero los mecanismos de procesamiento de datos no son los mismos, ya, y ahí obviamente van a tener entonces diferencias porque al modelo le van a llegar cosas distintas, o es, no sé, principalmente porque ustedes están subiendo dos cosas distintas. ¿Ya? Y la idea es que eso no pase, sino que sea lo que ustedes entrenan, y que por eso son súper interesantes los pipelines de scikit-learn. Ustedes guardan ese pipeline de scikit-learn, después lo pueden subir y los resultados van a ser exactamente los mismos. ¿Ya? Puede que no sean así realmente los mismos números, pero van a ser muy, muy, muy parecidos. ¿Ya? Esa es parte también de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer, probar con respecto al código. Ya, vamos llegando ya casi al final. Entonces, el primer está el tema del monitoreo, ¿ya? Y el modelo desplegado necesita ser monitoreado para que rinda como se está esperando. Entonces, primero que nada, en los pipelines de datos, podemos, bueno, el monitoreo no solamente se hace sobre lo que hace el modelo, sino que también se hace sobre todo los pipelines distintos que habíamos visto más adelante del software. Entonces, primero que nada, en los datos podemos monitorear, no sé, ¿qué pasa por ejemplo, con los datos que van llegando? Si los datos no calzan con cierto esquema, si, por ejemplo, me pasaron la velocidad de un auto y me pasan que la velocidad fue 1500, ustedes pueden alertar y decir, ¿sabes qué? Esto no está dentro de los rangos que yo estaba esperando, si hay algo extraño aquí. Y la idea es que cuando esté dentro de este ambiente de producción, que esté funcionando con los clientes, existan estas alertas y estas alertas le lleguen a alguien y ese alguien haga algo con eso. ¿Ya? También está el tema acá de ver que, un poco parecido a lo que habíamos visto antes, de que tanto los datos de entrenamiento eh, como los datos que se están procesando en el ambiente de ejecución calculen las mismas features, ¿ya? Era lo que les estaba hablando de los pipelines de Scikit. Entonces, si yo entrego una feature o yo entrego un dato en específico, si yo lo hago local, si lo hago en el servidor de entrenamiento, si yo lo hago en el servidor online, tienen que calcular siempre, siempre, siempre exactamente las mismas features y con eso nos estamos asegurando entonces de que no haya este problema que habíamos estado viendo antes. Ese es un poquito más complicado de monitorear, pero principalmente el tema de los esquemas es, yo creo que el principal que hay que estar vigilando. En el caso del pipeline del modelo, primero que nada, la estabilidad del modelo. ¿Qué pasa si yo le entrego nonce o infinities? O qué pasa si un cliente les entrega cosas de ese estilo y por algún motivo pasó la comprobación anterior? Entonces hay que ver qué es lo que pasa cuando se ejecuta un modelo con estas cosas con estos dos valores extraños, ¿ya? Y también está el monitoreo del rendimiento del modelo, no en términos de métricas de evaluación, sino que en términos de eficiencia. Entonces, vamos a estar midiendo cosas como, por ejemplo, el uso de la CPU, el uso de la GPU, de la memoria RAM, de la memoria del disco, el tráfico que esté circulando entre el servidor y los clientes. Y la idea entonces es que estas mediciones que nosotros vamos a ir tomando nos van a permitir tomar decisiones respecto a qué servicios contratar, por ejemplo, en la nube. ¿Cuántos servidores necesito contratar? ¿Cuánta gente voy a tener actualmente? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un día para otro sube de 500 personas por día a 10.800? ¿Ya? Voy a tener que tomar decisiones con eso. Y lo que se hace comúnmente en el software tradicional es que una vez que se pasa un cierto threshold, un cierto límite eh, de estas métricas, entonces se lanza una alarma y a alguien le llega un email diciendo, alerta, tu computador está, o sea, digo, tu servidor está usando el 85% de los recursos y tú habías fijado que el 85% te avisáramos, y entonces toma alguna acción. Y ahí esa acción puede ser levantar otro servidor o quizás denegar algunas peticiones, no sé, bueno, ahí depende también de la estrategia de despliegue.
¿ya? Entonces, eso es lo que se puede ir monitoreando tanto, o sea, al nivel eh, del modelo. Y en el pipeline del código también está el tema de medir qué tan antiguo es el modelo en términos de los datos, ¿ya? O sea, medir el tiempo de vida del modelo y cómo este tiempo influye en una pérdida de rendimiento, ¿ya? Este quizás debería estar en la etapa anterior, pero originalmente la guía salía acá. eh, y, y es principalmente eso, o sea, la idea es que ustedes midan y digan, ¿sabes qué? Cada cierto tiempo eh, voy perdiendo rendimiento, entonces tengo que avisarle a este mecanismo de continuous train para que entonces se reentrene el modelo. ¿Ya? Y también en el caso en el que nosotros dispongamos de las predicciones relativamente rápido, también podemos ir comprobando si al usuario le gusta o no le gusta las cosas que se están prediciendo o si la métrica con la cual nosotros definíamos el éxito de nuestro modelo están dando bien o no tanto. ¿Ya? Entonces también por otra parte podemos ir monitoreando los objetivos y viendo más o menos de lo mismo que habíamos estado viendo antes. Si el rendimiento cae o no cae. El último punto es replicabilidad y tiene que ver mucho también con versionamiento. De hecho, es muy similar a eso. Y la idea es que, dado un input en particular, todas las fases siempre deberían producir los mismos resultados. Si yo le entrego un dataset en particular a mi pipeline de datos o de generación del modelo, debería generar un modelo y si yo vuelvo a ejecutar de nuevo, debería generar exactamente el mismo modelo. Entonces las medidas que tomamos para esto es, por ejemplo, para el caso de los datos, hacer respaldos, hacer versionamiento de los datos, extraer los metadatos de los datos. Metadatos me refiero a de qué tipo son, eh, cuál es por ejemplo, los intervalos, cuál es la distribución de los datos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y también el tema de feature engineering. Fíjense que esto es calcado de lo que habíamos visto antes de trazabilidad. ¿Ya? Por una parte, trazabilidad entonces nos permite volver hacia adelante, hacia atrás, y replicabilidad asegura que dado un input, entonces produzcamos la misma cosa. Por otro lado, entonces, tenemos para los modelos de Machine Learning, la idea es que cuando hacemos el tuneo de hiperparámetros, la grilla que estamos ocupando sea exactamente la misma, que el orden de las features que nosotros estamos entregando sea la misma. Esto puede ser menospreciado, o sea, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo le entrego antes la columna 3 en vez de la columna 1? Y la respuesta es que para algunos modelos, principalmente de Ensemble Learning, algunas columnas pueden quedar fuera y el orden con el cual yo voy a dejar algunas columnas o algunas filas, qué sé yo, fuera, entonces va a estar determinado por el orden que yo le estoy pasando a los datos. Entonces, esa cosa tiene que ser exactamente la misma para que yo pueda volver a replicar el entrenamiento del modelo. En el caso del código, todas las dependencias que nosotros estemos ocupando para entrenar modelos, para procesar los datos, tienen que ser exactamente idénticas. En producción, en desarrollo, tienen que ser exactamente idénticas. Y tenemos que dejarlas registradas en el típicamente conocido archivo requirements.txt, en el caso que estemos trabajando con Python. ¿Ya? Esto es más o menos lo mismo. El stack, que el stack simplemente se conoce como un conjunto de librerías, conjuntos de frameworks, tienen que ser exactamente los mismos en todos los entornos en donde tengamos nuestro modelo, ¿ya? Y en el caso que estemos usando los containers, también exactamente lo mismo. Tenemos que usar el mismo container que estamos usando tanto para desarrollar como para el modelo en producción. ¿Ya? Entonces, dadas estas cosas replicabilidad, perdón, ya llegamos al fin de todos los principios de MLOps que salían listados en esta página. Puede que haya muchos más, es cierto, y puede que hayan otras técnicas más avanzadas, sí, es cierto también, pero estas son relativamente fundamentales y hay que dejarlas un poquito claras, porque sabiendo esto cambia más o menos cómo uno piensa el desarrollo de los distintos componentes de un proyecto de Machine Learning, ¿ya? Unas últimas cosas interesantes también que mencionan es que la idea es que como nosotros vamos a estar separando el código en 3 pipelines distintos, la idea entonces es que tengamos una estructura que nos permita hacer ese tipo de cosas relativamente fácil.
Entonces, por ejemplo, una propuesta que se llama Data Science Cookie Cutter, así como cortador de galletas, que nos permite separar entonces, por ejemplo, en una carpeta los datos que vamos a estar ocupando, y los datos los podemos clasificar como los raw, que en este caso son los archivos crudos, los archivos que, por ejemplo, la organización, o en el caso que yo esté haciendo investigación, que el dataset con el que se esté evaluando los distintos modelos, son los datos que llegan. ¿Ya? Y a esos no les tengo que hacer absolutamente nada. Llegan y son totalmente, totalmente inmutables. La idea es que si yo quiero hacer de algún tipo de procesamiento de esos datos, entonces vaya a algún script, que por ejemplo está aquí en source, source de código fuente, después en data, ¿ya? Y con este script make dataset, entonces yo transforme estos datos no a datos procesados, ¿ya? Entonces, estos datos procesados son los que finalmente van a estar, los que voy a estar ocupando después para desarrollar mi análisis exploratorio de datos, para desarrollar el entrenamiento de modelos, el procesamiento. Por otro lado, también tenemos acá otras carpetas más interesantes. Interim simplemente es una carpeta que ocupa Make Dataset para dejar datos intermedios, y External son datos que pueden llegar de esta forma, ¿ya? Tenemos una carpeta distinta para la documentación. La idea es que, y eso es súper importante también, no lo mencioné en su momento, pero la idea es que documentemos las funciones que estamos haciendo. ¿Qué hace la función getLabels? ¿Qué hace la función scale? ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes dejen pequeños comentarios respecto a tanto qué es lo que hace la función, qué es lo que recibe y qué es lo que retorna. ¿Ya? Y eso les va a permitir entonces después volver a ese código, entender lo que hacía ese código sin necesidad de estar descifrando línea por línea lo que hace ese código. Tenemos entonces también otra carpeta para los modelos. En esta carpeta vamos a ir guardando los modelos. En el caso que estemos usando MLflow, MLflow ustedes lo pueden configurar para que los modelos se vayan guardando, registrando en esta parte. Tenemos otra carpeta más para los notebooks. Esta carpeta en particular, la idea es que nosotros guardemos todos los notebooks que estemos haciendo, y que después vamos a explicar más o menos bien cuáles son los criterios para guardar un notebook. Pero la idea es que tanto el procesamiento de los datos como el entrenamiento, como todas las otras cosas operaciones que estemos haciendo, no las hagamos nunca en notebook. Que el notebook sea simplemente una herramienta para poder explorar de forma fácil, para poder visualizar cosas, para poder compartir, pero que no sea el código fuente. Ya tenemos que dejarnos, ya, súper contradictorio, porque hasta el curso está hecho en notebooks, sí, es cierto, pero tenemos que dejarnos de ocupar notebooks y pasar a los scripts típicos de Python, en donde se puede ejecutar todo de forma independiente. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Carpetas referencias. Aquí simplemente guardamos PDF, lo que ustedes quieran. Otras cosas, reportes, yo particularmente no lo he ocupado. Los requerimientos, súper importante, lo que les decía, para asegurar replicabilidad tenemos que tener exactamente las mismas librerías, y también para que no tengamos conflictos entre los distintos entornos en donde estemos ejecutando las predicciones, el entrenamiento, en fin. ¿Ya? Y después tenemos la carpeta source, que ya les había comentado un poquito, que es el tema de tener los datos, o sea, perdón, el código que genere las distintas cosas. Ya entonces podemos tener código para generar datos, para descargarlos también de alguna parte. Podemos tener código para construir features. Ya aquí está todo el tema del feature engineering. Si por ejemplo ustedes están haciendo un conteo, están sacando no sé, algunas en el caso de series de tiempo, están sacando features con respecto a distintos intervalos, qué sé yo, todas estas cosas tienen que estar guardadas en esa carpeta en particular. La carpeta models entonces tiene tanto el script para poder entrenar, como también para poder predecir. Y por último tenemos también la de visualizaciones, en donde van a tener los scripts para poder generar visualizaciones, ¿ya? Entonces, esta es una estructura general. Hay muchas más otras estructuras, no solamente esta, pero la idea entonces es que esta nos sirva como una muy buena referencia eh, iniciar de una buena manera un proyecto de Data Science. Ya, entonces gracias a la magia de las ediciones les pude dejar el link entonces a este modelo o sea, esta estructura de proyectos, ¿ya? Ok, entonces, una de las cosas interesantes que dice también esta persona que propone esta estructura es que los datos son inmutables, ya lo habíamos conversado. Cuando nos llegan los datos crudos,
los datos originales que nos pasa, por ejemplo, la empresa, o el dataset que nosotros descargamos. La idea es que nunca, nunca, nunca editemos esos datos, ¿ya? Esos datos tienen que quedar tal cual nos llegan, porque la idea es que después, si nosotros necesitamos calcular cosas sobre esos datos, las usemos, o sea, lo hagamos a través de pipelines que generen nuevos datasets. Y esos nuevos datasets, perdón, Siri, vamos a poder ocuparlos para las distintas cosas. Pero vamos de nuevo con lo mismo. La idea es que no editemos nunca los datos usando Excel, por ejemplo. O nunca editemos los datos usando pandas, hablamos esto, calculemos una nueva cosa y después la cerremos en un notebook. No. La idea es que todo esto esté, toda la modificación de datos esté dentro de los pipelines. Así siempre las modificaciones las vamos a poder hacer a través de del código. ¿Ya? Eso es muy, muy, muy importante. Entonces los datos son inmutables en el sentido de mutarlos con Excel o mutarlos a mano, sino que los datos son inmutables solamente a partir de los scripts que generan nuevos datos. Otra parte interesante, otra cosa interesante que dice es que los notebooks son solamente para explorar y para comunicar. ¿Ya? Entonces los notebooks, como hemos visto hasta el momento, son súper efectivos para hacer análisis exploratorio de datos. Podemos encriptar gráficos, podemos dinámicamente seleccionar datos, en fin. Pero lamentablemente no son objetos buenos para el control de versión, ¿ya? O sea, no podemos llevar un registro bueno de cómo van a ir cambiando los notebooks, y si ustedes alguna vez, por ejemplo, han hecho un commit sobre un notebook, después ejecutan de nuevo el notebook, lo más probable es que hayan 27.000 líneas distintas, y eso va a impedir entonces que llevemos un buen control con los notebooks. De hecho, lo que se hace de repente es que se eliminan todos los outputs perdón, de los notebooks y solamente se sube el código que sale. Entonces la idea es que después alguien que quiere volver a ejecutar ese código tiene que volver a ejecutar todo. Entonces la idea es que no ocupemos los notebooks para hacer un desarrollo un poquito más general, ¿ya? Y eso implica también que toda la colaboración que nosotros hagamos, la hagamos sobre archivos de Python y no sobre los notebooks, ¿ya? Eso nos va a permitir entonces que no hayan este tipo de conflictos entre que yo genero una celda, mi compañero generó otra, y después si queremos juntarlas, explota el notebook y no funciona más. ¿Ya? Y aquí una pequeña convención en donde ustedes pueden empezar a nombrar los notebooks. Al final siempre se acumulan mucho, 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 porque también tiende a pasar que cuando uno desarrolla notebooks, después empieza a modificar el mismo notebook y modifica, 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 a tal punto que el notebook original ya queda tan distinto al anterior que ya prácticamente no nos encontramos con una cosa totalmente distinta a la original. Y aquí vamos de nuevo con el mismo problema, no tenemos un mecanismo para volver efectivamente hacia atrás, entonces perdemos lo que habíamos estado viendo. ¿Ya? Entonces, recuerden, solamente para EDAS, no para entrenar modelos, no para ninguna otra tipo de tareas. Y por último, tanto el análisis, y yo diría que el entrenamiento es un gráfico acíclico dirigido. ¿Ya? Y es una forma súper, súper bonita de decir lo que hemos estado diciendo hasta el momento. Que si nosotros volvemos eh, a esta diapo, nos vamos a dar cuenta que nuestro proceso simplemente es una concatenación de etapas más pequeñas en donde los datos van siendo transformados hasta llegar al modelo, ¿ya? Y esto implica entonces que, salvo por esta cosa que está acá, el proyecto en general, el entrenamiento, el análisis, todo es una cosa secuencial que parte desde los datos y va avanzando en cada una de las etapas hasta llegar acá. A eso se refiere simplemente que es un gráfico, o sea, un grafo acíclico dirigido, ¿ya? Así que no es tan terrible. Por último, ellos proponen, bueno, ya les había comentado que existen estas cosas llamadas stack, que son conjuntos de librerías, frameworks que se ocupan para determinadas tareas, y ellos proponen un pequeño template para seleccionar las distintas librerías que se van a ir ocupando en cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, el data analysis que vamos a ocupar Python, vamos a ocupar Plotly. Para la experimentación, después, ¿qué vamos a ocupar? En el caso de experimentación, me parece mucho que esto se refiere un poquito más a experimentación con feature engineering,
aquí está libre respecto a lo que ustedes necesiten. Para el repositorio del código que vamos a estar ocupando Git. Y en el caso de los datos, vamos a estar ocupando DVC, por ejemplo. Después para el Feature Store, bueno, ahí va a depender en caso que ustedes ocupen o no Feature Store. Y después para el pipeline de Machine Learning que vamos a estar ocupando, no sé, Scikit-learn o su librería preferida. Después vamos a estar, los metadatos donde lo vamos a estar guardando con MLflow, por ejemplo. El modelo también lo podemos registrar con MFlow, con MLflow. Entonces todos los experimentos que nosotros llevemos y todos los modelos que seleccionemos para lanzarlo a producción, lo vamos a ir controlando con esta plataforma de MLflow. Lo mismo con el servicio que vamos a estar sirviendo acá con Fast API, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la idea es que todos estos cuadraditos ustedes lo vayan rellenando a medida que vayan necesitando distintas tecnologías y así ustedes se pueden orientar. ¿Ya? Ahora, las tecnologías que les dije yo son muy, muy, muy pocas en comparación con todas las que realmente existen. Las vamos a ver en la siguiente día. Ya, en esta página, entonces, este Landscape, ustedes van a poder ver todas las tecnologías disponibles que hay para Machine Learning, que en verdad son muchísimas, muchísimas. Y aquí viene uno de los temas que no recuerdo muy bien si les mencionaba al comienzo o no. Es que esto de MLOps, hay muchas empresas que han visto muy buenas oportunidades para todas las cosas, para cada una de las cosas que hemos conversado, ya, para el control de datos, por ejemplo, fíjense la cantidad de opciones que hay, eh, para los notebooks, para frameworks de Machine Learning, de Deep Learning, de todas las cosas aquí, por ejemplo, computación distribuida, en fin. Hay muchas distintas herramientas, muchas distintas oportunidades que ustedes pueden encontrar y esto finalmente hace que uno colapse un poco con el momento que uno tenga que seleccionar las cosas. ¿Ya? Entonces, una de las críticas que hay en este momento bien grande al tema de MLOps y este entorno de Machine Learning en general, es que esto es un desastre que no está bien estandarizado, que estos pasos que habíamos estado comentando recién no necesariamente son los pasos que van a ver en otras universidades o en otras, eh, no sé, organismos de industria, en fin, ¿ya? Entonces, esto está todavía un poquito como armándose y la idea es que eventualmente vamos a llegar a cosas un poquito más estandarizadas, a stacks más definidos, más estandarizados vamos a lograr entonces un poco mejor robustez respecto a los procesos que se están ocupando. ¿Ya? De todas maneras, esto es bastante útil en el sentido de que yo espero, ojalá que con esto les haya dado como a entender que no es llegar simplemente a hacer un proyecto, cargar los datos en un notebook, entrenar un scikit-learn, listo, aquí está tu proyecto, sino que es mucho más que eso. ¿Ya? Un proyecto de data science para la industria principalmente y también, si ustedes están investigando, también pueden sacar algunas cosas, es muchas más metodologías, asegurarse de muchas otras cosas como replicabilidad, versionamiento, eh, como tener también continuous integration. Ustedes pueden perfectamente hacer continuous integration y ir probando sus cosas sin mayores problemas en el caso que estén haciendo una investigación. No hay ningún problema. ¿Ya? Buenas prácticas entonces para desarrollar proyectos de Machine Learning, que espero que eso les haya quedado bastante. ¿Ya? Y con eso estamos entonces cerrando el curso. Ha sido un agrado por este semestre, que fue un poquito más desafiante por el tema de las clases online, pero que de todas maneras estuvo bastante entretenido por lo menos. ¿Ya? Espero que a ustedes también les haya servido y con eso entonces nos estamos despidiendo. Chao, chao.